Laura Blanco. Bueno, pues a la gran tertulia de la economía, con la grata compañía del análisis económico de Julián Salcedo. Don Julián, buenos días, ¿cómo está usted? Feliz Navidad. Muy buenos días, Laura, feliz Navidad. ¿Pensando más en la lotería o en las elecciones de Extremadura? No me ha tocado nunca la lotería, o sea que pensando en la lotería. Pensando en la lotería porque nunca ha tocado, ¿no? Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Antonio Sanabria, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. A mí tampoco me ha tocado la lotería y, bueno, hoy me despierto con la ilusión de que tampoco me va a tocar, con lo cual... Bueno, eso es está que bien. ¿Pero piensa usted más en la lotería o en las elecciones de Extremadura? ¿A Eh, qué le ha dedicado más minutos en su análisis esta mañana? Pues la verdad es que a intentar llegar. ¿Pero tanto tráfico había? Bueno, he venido en metro, pero sí, había Sí, bastante había alguna gente. línea hoy Sí, con problemas en el metro. bastante gente. Antonio Sanabria, doctor en Economía y profesor e investigador en Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Y don Rafael Ramiro, profesor. Rafael, ¿qué tal está usted? Buenos días. Bien, buenos días, feliz Navidad a todos. Yo he venido muy bien, tráfico, los que vivimos a las afueras, en este caso no sé dónde estará la gente. Y bueno, no sé si es tocar lotería nacional. Yo creo que a mí me consta que a Julián sí que le toca la lotería por la familia que tiene, la carrera profesional. No, es que muchas veces solo vamos a temas del dinero. Muchas veces el dinero incluso estropea, ¿no? Te toca la lotería para estropearte, ¿no? Pero ya sabe lo que dijo Groucho Marx, ¿no? El dinero, el problema es que cuando se necesita es como el papel higiénico porque se necesita urgentemente, ¿no? Ahí también depende el punto de partida que tenga cada uno con el dinero, ¿no? Me sorprende mucho que me digas eso. O sea, al revés, si tienes una urgencia, mal, no tienes planificación. O sea, dinero te va a hacer falta, todo el mundo seguro. ¿Cree usted que se puede? Una cosa, Rafael Ramiro, profesor de Gestión Empresarial de Comillas ICADE, que no he dicho el cargo, ¿todo el mundo puede planificarse aunque el salario sea bajo? Sí. Vale. No es excusa para planificar. Otra cosa que efectivamente tienes menos medios, ¿no? Y menos posibilidades para probablemente jugar con ello. Pero la planificación y la educación económica... No es una cuestión de lo que se cobre y del dinero que se tenga. No, es un tema de realmente de educación. O sea, es fundamental hacerlo. Bueno, sabéis que hay en Alemania, en Estados Unidos con Trump, se están poniendo de moda, entre comillas, ¿no? Abrir cuentas a los niños o a gente de entre 6 meses y 10 Ray Dalio años. Anunció que realizaba una donación para eso. Tanto Alemania como Estados Unidos. Y es una manera de educar, ¿no? Que tú al final tienes un pequeño dinero y haces un seguimiento para que sepas lo de, ¿no? El milagro o la lotería del interés compuesto, que ese sí que es una lotería. Ya. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues yo cuando estudié, discrepo con Rafael, discrepo algunas veces, ¿no? Cuando estudié aprendí que, hace ya muchos años, que planificar es decidir por anticipado, ¿no? Yo tengo serias dudas de que el que tiene un salario muy bajo, ¿no? Como vas a tocar el tema de Extremadura, pues creo que la renta per cápita media en Extremadura está en los 10.000 euros, ¿no? Yo creo que con 10.000 euros al año, claro, no se puede vivir y efectivamente es imposible planificar. Bueno, puedes intentar planificar, ¿no? Pero al final es casi hacer montoncitos, ¿no? ¿Cuánto destino a pagar el alquiler o la casa? ¿Cuánto destino al colegio de los niños, a la comida? Y poco más, ¿no? Pero vamos, efectivamente, en lo que sí que coincido es que planificar es fundamental. Porque decimos ahí en el Colegio de Economistas y en tantos sitios que uno de los problemas que tenemos en España es la muy baja conocimientos financieros, ¿no? Y esto hay que mejorarlo, y hay que mejorarlo desde pequeños, desde los niños. No sé si será abriéndoles una cuenta corriente, pero algo hay que hacer para que todos tengamos una cierta conciencia financiera. Bueno, pues yo coincido con esto último con Julián, de la necesidad de educación financiera y de aprender a manejar el dinero, los ahorros, la planificación, pero sí creo que con Rafael sí que hay planificación, aunque haya poca renta. De hecho, necesitas planificación precisamente también por eso. Lo que hay es poca decisión, ¿no? Poca capacidad de decisión, ¿no? Pues es verdad. Pero planificar, al fin y al cabo, pues te tienes que ajustar a un presupuesto mucho más estrecho y cuando hay alguna que viene mal dada, pues tienes que saber priorizar qué sacrificas a cambio. De algunos asuntos que ustedes han dicho, claro, yo
yo pienso, 76 euros de media cada español en lotería de Navidad, ¿no? Si cogiéramos los 76 euros y se los asignáramos a uno de nuestros hijos desde el momento en el que nace al año, ¿no? Pues a lo mejor los 76 euros en un fondo indexado, ¿no? Alguna cosita, pues a lo mejor cuando nuestro niño tuviera 18, pues le dejábamos ahí una cantidad importante. Más probabilidad de ganar, desde luego, que el 0,001% del gordo. Simplemente en bolsa. Sí, Simplemente me refiero a un bolsa, un indexado, ejemplo, a un IBEX exacto, o a exacto. un SP, O ¿no? una Pensando en 18 años vista. Sí, ¿no? sí, sale mejor. Y luego, claro, usted decía, Julián, 10.000 euros de renta per cápita no llegan para vivir, lo que pasa es que dependerá del precio de la vivienda, o luego, claro, es que si no construyen trenes ni aves a Extremadura, luego pasa lo que pasa, ¿no? Hombre, Porque hay comunidades de primera y comunidades de segunda. Hombre, qué duda Ay, cabe. no sé, usted es el que Sin sabe. ninguna duda, ¿no? Es verdad también que es más fácil vivir en Extremadura porque la renta per cápita es más baja, pero también el coste de la vida es más bajo en Extremadura que en otras regiones de España, por ejemplo, que en Madrid, ¿no? Es que con 10.000 euros en Madrid no te daría ni para pagar el alquiler y poco más, ¿no? De una vivienda. En Extremadura más o menos puede sobrevivir. Lo que he querido decir es que es una comunidad autónoma con la renta más baja de España y efectivamente tenemos que recordar que la Constitución también lo que persigue es el equilibrio territorial, ¿no? Y por tanto hay que hacer un esfuerzo por llevar actividad económica, porque la gente no abandone Extremadura porque no tiene oportunidades, sino al final llevar allí actividad para que la gente se quede y al revés, vaya más gente y mejorar el nivel de vida. ¿Creen ustedes que se puede hacer algún tipo de lectura económica del resultado de las elecciones en Extremadura? Fuerte subida de Vox, desplome en el Partido Socialista, victoria sin mayoría absoluta para el PP. Una primera lectura y enseguida vamos a saludar a Íñigo Fernández de Mesa para hablar de economía. Antonio, Rafa, Julián. Creo que la clave económica en términos de resultado electoral no la veo. Creo que incide en otras cosas. Ahora, clave económica en plan de qué va a suceder, sí se puede plantear desde el punto de vista en que estas elecciones se convocan cuando la presidenta extremeña y muy posiblemente nueva presidenta, o sea, que revalide, no consiga aprobar los presupuestos. Los motivos para decir no al socio que tenía para negociarlos ahora van a tener que ser que sí, porque le ha salido mal la jugada en ese aspecto. Ha debilitado al Partido Socialista, que ya las encuestas venían a decir un poco lo que finalmente ha sucedido, ¿no? Esa caída muy fuerte, pero su principal socio se ha fortalecido y ella apenas ha sacado un escaño más, con lo cual su capacidad de negociación para sus presupuestos pues va a ser limitada. ¿Qué tipo de presupuestos? Pues en una comunidad autónoma con una renta per cápita baja, como ya se ha comentado, jugar a las bajadas de impuestos pues creo que es un error en ese contexto, pero va a ser a la baza que va a jugar en ese caso Vox, aparte del discurso anti-inmigración y demás, que es una competencia estatal, pero creo que es un error como mensaje en una comunidad autónoma que necesita esa inmigración como parte de la mano de obra en los sectores donde es más fuerte. Rafa. Bueno, yo creo que la clave económica no ha sido tan importante en estas elecciones. Sí. Para mí son, como mínimo, una es todo el impacto de lo que está ocurriendo a nivel nacional, que yo creo que hace mucho, y luego la mezcla es el candidato que tienen, que yo creo que desde el principio tener un candidato que está imputado y que va a entrar en juicio, o sea, ¿a quién se le ocurre eso por un lado, no? Por otro lado, yo no creo que sea solo el tema de la inmigración. Ayer viendo la televisión, hablaban de un pueblo, no me acuerdo cuál era, donde el 32% de la población era extranjera, era fundamentalmente marroquí, y ahí había subido Vox de una manera, pero espectacular. Creo que un 25 puntos había subido Vox, ¿no? Lo que está claro es que hay un giro hacia la derecha y lo que ocurrió en los últimos, digamos, 10, 15 años, que es que digamos, la izquierda se ha tenido que unir y han tenido que ceder y han tenido que llegar a un acuerdo, pues tendrá que ocurrir en la derecha. Y aquí lo único es que a ver si son capaces, tanto Vox como el PP o PP como Vox, de llegar a un acuerdo y tendrán que ceder los dos. Pero está claro que hay una mayoría que va hacia unas políticas más conservadoras, que no es solo España, es el resto de, digamos, de la civilización, vamos a llamarlo ya, porque está en todos los continentes. Bueno, yo creo que no puede caber ninguna duda de que el argumento de que no podía aprobar los presupuestos para convocar elecciones anticipadas no era otra cosa más que una excusa, ¿verdad? Pero una excusa que, si hubiera servido para incrementar
el número de escaños y acercarse a la mayoría absoluta más de Guardiola, pues hubiera tenido un cierto sentido, pero lo que ha conseguido ha sido polarizar aún más la situación, ¿no? Porque los votos donde se han ido, los que más han crecido, quiero decir, han sido Vox y ha sido Unidas Podemos, ¿no? Por tanto, esto no se ha ido a los partidos, digamos, nacionales, los que deben concentrar la mayoría del voto, y al final no ha servido. Sí, que ha debilitado al PSOE, no cabe ninguna duda, pero eso no significa que ya se haya fortalecido más, ¿no? Y no creo que haya sido en clave económica, aunque efectivamente yo creo que digamos, el margen de bajada de impuestos que pueda tener en Extremadura es virtualmente nulo, ¿no? No digo que no lo intente, pero realmente no va a valer para nada, y yo creo que ahora le va a resultar incluso más difícil poder aprobar esos presupuestos con la fortaleza, el fortalecimiento que ha tenido Vox, ¿no? Vamos a charlar unos minutos con el presidente del Instituto de Estudios Económicos. Enseguida saludamos a Íñigo Fernández de Mesa. La entrevista capital. Laura Blanco. Es un placer analizar la economía que viene, dónde estamos en la radiografía económica, con la ayuda del presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa. Don Íñigo, buenos días. Gracias por acompañarnos unos minutos en Capital Radio. ¿Qué tal todo? Hola, buenos días, Laura. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Vamos a seguir bien en la economía española en 2026, porque esa es la gran duda, ¿no? Y brutal la fortaleza de la economía en los 3 últimos años, después del COVID. Ustedes hace muy poquitos días en el Instituto también elevaban la previsión de crecimiento para nuestro país. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en 2026? ¿Cuáles son los vientos de cola y cuáles son las grandes nubes? Sí, como comentabas, la economía en sus números macro está yendo bien. Pero también es cierto que cuando uno mira la microeconomía, las cosas no son como se pintan. Y efectivamente, este año España ha crecido al 2,9%. También esperamos que haya una fuerte inercia el próximo año y que siga creciendo pues bien por encima del 2%, por encima de sus socios europeos. Y fundamentalmente eso tiene que ver con cuatro razones, ¿no? En primer lugar, el fortísimo crecimiento de la población. La población ha crecido, estamos en cerca de 5 millones de habitantes, ha crecido en 50 millones de habitantes, ha crecido en varios millones de habitantes en los últimos años. Uh-huh. Pero es muy interesante el dato que nos da el Instituto Elcano, el Instituto Elcano, que como sabéis es un instituto prestigioso y bueno, que concluye que desde enero del 24 hasta marzo del 25 el 90% de la creación de empleo ha sido de población fuera de España, ¿no? Por tanto, el primer, indicador del crecimiento económico, ha habido un fuerte aumento de la población que ha sido la que ha generado este empleo y este crecimiento económico. En segundo lugar, el fortísimo crecimiento del turismo. Estamos en cerca de 100 millones de turistas, que son muchos turistas, y esto obedece a una oleada de turismo que ha venido después del COVID, ¿no? En tercer lugar, ha habido un aumento muy importante del gasto público, que ha sido fundamental para que también el crecimiento económico se haya podido dar, y esto ha sido impulsado por los fondos Next Generation, ¿no? En definitiva, todos estos factores han ayudado a que la economía española crezca, ¿no? Para el próximo año, pues creemos que va a seguir creciendo, pero la composición del crecimiento va a cambiar. Es decir, en primer lugar, digamos que no va a haber un tirón tan fuerte del sector exterior, es decir, se va a moderar pues como consecuencia de los aranceles de Trump, como consecuencia del moderado crecimiento económico de los países de nuestro entorno. En segundo lugar, creemos que el gasto público no debería de crecer al ritmo que ha crecido, entre otras cuestiones porque los fondos de Next Generation se van a ir acabando, ¿no? Y por tanto va a tener que estar mucho más, dependiente del consumo privado, ¿no? Y en último lugar, la inversión debería de reactivarse algo, aunque el gran, problema que tiene la economía española es que España no invierte. Es decir, tanto el sector privado como el sector público no están invirtiendo en los últimos años y esto puede poner en peligro el crecimiento económico. Es decir, si le pido una alerta para el ejercicio 2026, la gran alerta, la gran advertencia para la economía española es que se ralentice, se frene la inversión. Bueno, la inversión no ha recuperado los niveles previos al COVID, no es sostenible
crecer sin invertir, es decir, España es un país que además la productividad es muy baja, es decir, tenemos una productividad negativa, tenemos un problema gordísimo de absentismo laboral que está incidiendo en la productividad y que va a incidir en el crecimiento económico. Y aquí la clave para que España crezca es que haya mayor inversión tanto pública como privada. Es cierto que ha habido un aumento de la inversión, fundamentalmente inversión en lo que son patentes, posiblemente por la generación de los fondos Next Generation, pero la inversión en bienes de equipo y la inversión pública se encuentra en niveles muy bajos. Si le pido 3 claves, 3 urgencias económicas que deberían ejecutarse en este momento en la economía española, ¿qué deberíamos hacer, Íñigo Fernández de Mesa? En primer lugar, luchar contra el absentismo laboral. El número de horas trabajadas en España es de 30 horas efectivas. Es decir, se pierden el coste del absentismo laboral, tanto privado como público, es de 32.000 millones de euros al año, que es la segunda partida presupuestaria más elevada después de las pensiones. Por tanto, primera, absentismo laboral. Segunda, una reforma fiscal en profundidad. Es decir, el aumento de los impuestos en España en los últimos 4 o 5 años ha sido enorme y el aumento del gasto público también. Por tanto, hace falta una reforma, en primer lugar, de fiscal, que favorezca la inversión y favorezca el ahorro y favorezca el empleo. Y, en segundo lugar, una reforma del gasto que se haga más efectivo y que se quite grasa a la administración. Y esa sería, en tercer lugar, una simplificación de las normas, el facilitar todo lo que son la normativa en España, pues para que se puedan, en materia de permisos para energía o en materia, por ejemplo, también para establecer empresas, para, por ejemplo, iniciar las viviendas, es decir, una simplificación en materia de normativa. Respecto al absentismo, es brutal porque ustedes desde la COE daban una cifra la semana pasada que impactaba mucho. Hasta 32.000 millones de euros de coste total, ¿no?, entre la seguridad social y las empresas. Es brutal el tema del absentismo. Cuando hablan diferentes asociaciones empresariales y dicen el impacto que está teniendo en la economía española, ¿no? Y claro, llega un momento que decimos, es una de las grandes demandas. De hecho, usted la ha puesto como primera gran demanda de los empresarios. Es uno de los asuntos que más preocupa en estos momentos, los impuestos y el absentismo laboral y las normas. Y en el absentismo laboral, pues además se produce fundamentalmente entre los menores de 35 años. Las causas que se argumentan suelen ser causas psicológicas. Y luego pues hay también un montón de permisos que está el gobierno intentando aprobar, que también van a reducir el número de horas efectivas trabajadas en España. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estas medidas porque España es un país cuya productividad está siendo negativa en los últimos trimestres, tanto la productividad por ocupado como la productividad por horas, y esas medidas van a incidir en que la productividad pues siga sin mejorar. Y al final, para aumentar los salarios es muy importante que haya un aumento de la productividad, si no, esto no es posible. Y además la fiscalidad es muy importante también para aumentar los salarios, lo hemos dicho siempre, es decir, lo que le llega a un trabajador del coste de la empresa es un 40%. El resto se le va entre contribuciones a la seguridad social y retenciones. Es decir, que una persona que gana 2.500 euros, pues se tiene que restar el 60%, es decir, le queda un sueldo de 1.000 y pico euros, pero a la empresa le cuesta 2.500 euros. Por tanto, la fiscalidad es una cuestión que hay que pensar, hacerla una fiscalidad que sea menos dañina para el crecimiento económico y hacer también una revisión del gasto público. En España el gobierno va a tener 200.000 millones más de recaudación a finales de este año que lo que se tenía previo al COVID. Eso es muchísimo dinero y hay que ver en qué se ha empleado ese dinero y si se emplea de forma eficiente y si hay forma para que se pueda tener un presupuesto más austero, manteniendo por supuesto nuestro estado de bienestar, pero que se invierta donde realmente hay que invertir el dinero y donde se reduzcan las partidas del gasto que sean superfluas. Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, gracias por este análisis. Feliz Navidad. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Venga, nos vamos a Moncloa porque está hablando Pedro Sánchez. Ya tenemos nueva ministra de Educación, FP y Deportes. Milagros Tolón fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023. Es actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad.
Y también, ¿por qué no más decirlo con allá de las certeza, declaraciones o autovaloraciones de Pedro Sánchez, lo que nos interesan son los nombres. Nuevamente, tanto a todas y a todos ustedes como al A conjunto de ver la si ciudadanía, me pueden facilitar. nuestros mejores deseos. Venga, y sí, ya tenemos a la ministra portavoz, que es la ministra de Inclusión, Elma Sainz. Por lo tanto, Milagros Tolón, ministra de Educación, FP y Deportes, Elma Sainz, actual ministra de Inclusión, ministra portavoz. Ambos cargos los ostentaba hasta el momento Pilar Alegría, que se presenta a las elecciones en Aragón que se van a celebrar en el año 2026. A Elma Sainz la conocemos, a Milagros Tolón, pues delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, fue alcaldesa de Toledo entre el 15 y el 23. ¿Las conocen ustedes? ¿Alguna valoración? Nos metemos de lleno, señores contertulios, con la entrevista con Íñigo Fernández de Mesa, don Antonio, don Julián, don Rafael, digan ustedes. Yo solo un comentario que Sí. me ha sonado. Al no ser portavoz, ya me quedo, no digo tranquilo, a mí me da igual, ¿no? Pero siendo exalcaldesa de Toledo, delegada del Gobierno Castilla-La Mancha, pues lo mismo Paje le quiere mover la silla, Sánchez, ¿no? Digo, por intentar dar relevancia a alguien que tiene un peso en Castilla-La Mancha de cara a unas futuras elecciones. No sé si eso, pero vamos, no siendo portavoz ya lo veo menos. Es decir, darle visibilidad Sí. a alguien que es delegada de gobierno, Sí, que es un sí. puesto que de cara a la ciudadanía pues no se Nada, conoce, cero. es un puesto completamente político, el ciudadano no sabe quién es su delegado de gobierno y que se le dé visibilidad de cara a las Pero no siguientes siendo elecciones. portavoz no lo veo tanto, pero si lo hubiera Claro. nombrado portavoz es cuando Ya. claramente parece ser que es como una apuesta de recambio de Paje, ¿no? O sea, Ya. habiendo sido alcaldesa de Toledo durante tantos años, es Ajá. una persona que tiene que tener un peso político y social importante en la comunidad. Julián, Antonio, ustedes mismos, lo que quieran. Bueno, el hecho de que haya sido alcaldesa de Toledo durante 8 años, pues es un buen síntoma, quiero decir, no es una desconocida. Tal vez sea una desconocida para mí, pero conoce bien el funcionamiento de la administración. ¿Que provenga de Castilla-La Mancha? Pues tal vez puede ser lo que está diciendo Rafael, o tal vez es un guiño que hace Sánchez a Paje como para decirle, oye, nos congeniamos, congraciamos otra vez y vamos juntos en la aventura. Y luego yo creo que el nombramiento del Sainz a mí me parece oportuno. A mí me parece que ella, no solo como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, me parece que su talante es un talante dialogante, y me parece un buen nombramiento. Bueno, con el tema de las pensiones muy caliente como telón de fondo y el tema de la migración, porque antes hablábamos de las elecciones en Extremadura y ustedes destacaban ese pueblo en Extremadura con un 35% de población migrante donde se ha disparado Vox, ¿no? Va a ser un asunto que va a seguir muy caliente, es poner en la portavocía del Gobierno a alguien que precisamente tiene asignada la labor de la gestión vinculada a la migración, justo con el Ministerio del Interior, lógicamente, pero que esto no es competencia autonómica. Claro, no, lo que yo he querido destacar del Sainz es su talante dialogante, que es lo que a mí me parece que tiene. Sí, es una buena comunicadora, además, en ese sentido, pues para trasladar las opiniones y punto de vista del Gobierno. Es una de las personas que estaban en las quinielas, con lo cual hay menos sorpresa y más sorpresa el caso de Milagros Tolón, que es verdad que viene con un bagaje, pues sobre todo su haber sido alcaldesa de una ciudad importante como Toledo, pues bueno, le da ese caché. Y bueno, yo personalmente no lo esperaba, no era una persona que tenía yo en el radar como futura ministra, y bueno, pues felicitarlas a las dos y desearle lo mejor. Bueno, y de Íñigo Fernández Mesa también nos preguntaba, sí, ¿no? Lo que ha hecho los comentarios. No, yo creo que es muy acertado. Pues hay tres prioridades, lo que pasa es que entre las prioridades no está la vivienda. Qué curioso. ¿Verdad? Qué curioso. El principal problema para los españoles no está ahí. A mí me ha sorprendido. Pero luego hablamos de la inversión. Claro. No, yo lo que iba a decir es que he hecho a faltar lo que ha comentado algo fundamental, ¿no? Y eso no es solamente culpa de España, también es de Europa, es el exceso de normativa, de regulación que tenemos encima, porque efectivamente la burocracia es muy importante y hay que agilizar los trámites que se necesitan para todo, para crear una empresa, para pedir una licencia, etcétera, pero también ese exceso normativo que tenemos encima es muy difícil de digerir, ¿no? Y luego creo no equivocarme, pero ha hablado también de los costes que supone para la empresa. Ha dicho que para un salario de 2.500 euros el 60% es lo que realmente soporta la empresa, pero el 40% neto es lo que se lleva el trabajador. No le he escuchado decir directamente que habría que rebajar los costes sociales, ¿no? Los costes de seguridad social para favorecer el empleo, ¿no?
Lo que pasa es que hay mezcla impuestos y cotizaciones, que es un salario diferido. Quiero decir que eso te da derecho a un ingreso futuro. Y luego las retenciones, pues te puede salir la declaración a devolver. Con lo cual, decir que todo lo retenido es soportado por la empresa, no, lo que haces es de retenedor, pero no todo eso luego se lo lleva necesariamente a Hacienda, depende de la declaración. A mí hay varias cosas que me han fallado. La principal ya se ha dicho, que es el tema de la vivienda, la contradicción de decir explicar que el crecimiento económico en España ha sido bueno, entre otras cosas, por los fondos Next Generation, y luego decir que la inversión pública es débil. O una cosa o la otra, pero las dos a la vez me resulta difícil. Creo que en este sentido, hablando de absentismo, pues le ha faltado mirar los últimos trimestres de datos, porque lo que se ve es que la inversión, es verdad, y ahí tiene razón, que la inversión en España está todavía en niveles por debajo de la pandemia, pero se deben sobre todo a la debilidad inversora que tiene la construcción, y luego el contexto de incertidumbre que hemos vivido con la pandemia y después de la pandemia, con el efecto inflacionario y eso, pues, pero sin embargo lo que vemos es que sobre todo la inversión privada está repuntando. ¿Cómo va a continuar ese repunte? Pues no lo sé. Eso habrá que verlo, pero de momento eso sí que está repuntando. Y luego, en el caso de ya se observa una mayor debilidad de la demanda externa frente a la demanda interna, sobre todo consumo de los hogares y de la inversión, insisto, pero y no tanto del consumo público, que es verdad que fue fuerte, pero claro, veníamos de un contexto de pospandemia, con lo cual es lógico que haya ese efecto, digamos, de mayor consumo público temporal. En ese sentido, creo que hay que decir, por cierto, el tema del absentismo, otra vez lo mismo, a mí que me expliquen cómo miden el absentismo y por qué incluyen en el absentismo bajas laborales médicas. Si están diciendo que los médicos dan bajas laborales, que no son O sea, correctas. ahí el problema es que las mutuas no pueden dar el alta, ¿no? Ahí radica que es donde a veces se dice, bueno, pues realmente esta persona tiene que seguir de baja o se podría incorporar, ¿no? Y es uno de los reclamos que se hace. Claro, lo que pasa es que a veces también el problema es cuando las mutuas puedan deciden si dan de baja o no. Yo es que hay un problema que en realidad está reflejando otra cosa, que es problemas, digamos, pues que haya problemas de salud, por ejemplo, derivados de lo que fue el final de la pandemia, y habrá que ver en ese sentido salud laboral. España es uno de los países donde más horas se trabajan. Hay un problema de locura de horario que seguimos sin afrontar en este país. De presencialismo. De presencialismo y exageración de cultura de horario que llegamos... ¿Y por qué, Antonio? Discúlpeme, Rafa, que ahora vamos con usted, ¿eh? ¿Por qué tenemos tanto presencialismo y tan baja productividad? Porque eso choca, ¿no? Y luego, igual que el otro día, por ejemplo, un informe de las cámaras de comercio hablaba del absentismo y decía, a ver, los principales perjudicados del absentismo son los propios compañeros de trabajo, porque sobre todo en una pyme, en una grande, en una industria puedes buscar a alguien que sustituya, pero en una pyme, si alguien no viene, el marrón se lo come tu compañero de al lado, ¿no? ¿Cómo puede suceder que queramos el culo sentado en la silla, calentar silla, que haya tanto absentismo, que todo esto y luego tan baja productividad? A ver. Bueno, hay que decir que la productividad, si la medimos por hora trabajada, está repuntando. Es decir, seguimos con una productividad baja. Eso es una cosa que no es nueva en España, por desgracia, pero sí que en ese sentido mejora. ¿Qué explicaciones hay a lo que comentas? Pues así, muy en modo flash, pues digamos, en primer lugar es la estructura productiva, que donde los sectores intensivos en mano de obra de baja cualificación pues tienen un peso importante. Y segundo, hay una cuestión que es a lo que me refiero, que tenemos desde la época de la posguerra un sistema de horarios, de que comemos muy tarde, cenamos muy tarde, el número de horas que se pasan entre de la comida, ¿no? de la comida es muy largo. Entonces, entramos a trabajar muy pronto y salimos tardísimo. Y luego es verdad que hay esa cultura del presencialismo que en parte tiene que ver con cuestiones del tipo de empleo donde es más intensivo ese trabajo, y luego también con cuestiones culturales. Sí, bueno, yo básicamente, retomando el tema de la entrevista, efectivamente, hemos crecido mucho más que Europa en los últimos años porque han venido 2,5 millones de personas, pero la renta media ha incluso bajado. Entonces, cada uno de nosotros no estamos mejor que hace 5 años. Tema de la absentismo, productividad. Yo me dejo de palabras grandilocuentes. Yo tengo muchos contactos a nivel de empresa pública, funcionarios, muchos, en mi familia, empresarios, privados, y todo el mundo conocemos
cómo se abusan de las bajas. Yo no digo que se quieran mentir, pero se abusa un montón. Y eso es una realidad. Y nadie quiere ya ser empresario porque al final trabajas para una regulación. Entonces, para mí eso hay que solucionarlo. ¿Es un tema cultural? Pues sí, somos nosotros, pues ya está, pues adáptate a la cultura. Presencialidad total, la gente va a trabajar, pero luego realmente trabaja. No sé, yo salgo mucho a las 11 de la mañana y está todo lleno. Mucha gente estará teletrabajando o está de baja. Pues Casi la mitad de las horas extras no se pagan. ¿Y? Y eso también siempre ha sido así. O sea, si yo no digo que hay que pagarlas, siempre ha sido así. Pero bueno, que así nos va a ir. Luego, tema gasto e inversión. Fondos Next Generation. Efectivamente, tú tienes el dinero, pero tienes que gastarlo o tienes que invertirlo en una inversión productiva. Y esa es la gran diferencia. Tú un dinero lo puedes gastar, te vas de fiesta, o lo puedes invertir en una actividad productiva, no especulativa. Entonces, lo que hay que hacer es que esos fondos se tienen que dirigir a unas inversiones productivas, no especulativas. Y, por supuesto, no de gasto, no de subvención. Antonio, comentabas que Hacienda te retiene y luego cuando haces la liquidación te lo devuelve. Solo por matizar una cosa, porque yo estoy de acuerdo contigo, solo por matizar, los fondos Next Generation no pueden ir a gasto corriente, van a capítulo 6, van a inversión. Sí, pero eso es un tema contable. O sea, no es contable. Que sí, que es un tema contable. Al final tú tienes que hacer en actividades que sean... Hombre, el dividendo digital la gente lo está utilizando muchas veces ¿para qué? Porque como hay dinero, me lo dan, pues bueno, ahí lo gasto, ¿no? Que todos los conocemos en el día a día. Y luego el tema de lo de Hacienda, Antonio, o sea, si tú al final haces tus cuentas con Hacienda en el mes de mayo y te sale a devolver o a pagar, pero al final el nivel, la carga impositiva es la misma. O sea, si te han retenido y luego te sale a devolver, sí, lo que tú sigues pagando los mismos impuestos. No, obviamente. Lo que quiero decir es que no toda la retención es necesariamente pago de impuestos, que es que depende de cuál sea la diferencia entre lo que te han retenido y lo que efectivamente tienes que pagar. Quiero decir que no vale sumarlo todo, porque no necesariamente todo eso, por justamente lo que tú comentas, no toda la retención necesariamente es pago. Es simplemente lo que... Venga, que pide la palabra don Julián. Yo estaba aquí pendiente porque es que estamos conectando en el canal de YouTube de Capital Radio. Lo primero, gracias por felicitarnos por nuestros jerseys, que nos ha costado ponernos de acuerdo, que no vean. Segundo, aquí en esta casa no hay absentismo, nos cubrimos todos y yo tengo unos compañeros de trabajo extraordinarios. Tercero, gracias por acompañarnos esta Navidad y yo estaba pendiente del bombo. Y ahora, Julián, le toca a usted, a ver. No, únicamente quería decir que la productividad es un elemento clave para que efectivamente mejoren los salarios de las personas y la mejora de la productividad requiere varios factores, ¿no? El primero requiere inversiones en capital, en maquinaria, en equipo. El segundo, en tecnología. Y el tercero, en formación. Seguramente me dejo alguno, pero estos tres son clave, ¿no? Y efectivamente España pecamos de las tres cosas, ¿no? La formación, yo no digo que sea mala, pero es mejorable, hay que incidir mucho más en ella. La tecnología, pues siempre vamos, me parece a mí, un pelín por detrás de lo que van, por lo menos la mayoría de los socios nuestros europeos, y también la inversión, tal vez porque la estructura empresarial de España está compuesta por pymes y siempre resulta mucho más difícil que tengan los capitales necesarios para invertir. Sin esos tres requisitos es muy difícil que mejoremos notablemente la productividad. Y en cuanto al asentismo, pues bueno, efectivamente yo creo que la tasa de asentismo es alta. La discusión está en si cuando alguien tiene una baja por enfermedad, eso es asentismo. Pues yo creo que no. ¿Y qué se está midiendo cuando se dice eso? Claro. Bueno, los frentes abiertos que hay que tener. Hay uno que ustedes no han citado y yo creo que podríamos meter en el saco, ¿no?, para cerrar el año. Y es que en ocasiones, yo se lo he escuchado a economistas muy top en nuestro país, e ideológicamente de todo el espectro, para que no me malinterpreten, pero en ocasiones precisamente porque tenemos tanta pyme y hay mucha pyme que se ha convertido en pyme o en empresario autónomo porque no tenía otra alternativa, pues a veces hay gente que tendría que mejorar su formación para ser empresario. No, igual que en la bolsa decimos, no todo el mundo vale para invertir en bolsa, ¿no? Aquí montamos una empresa y ya parece que sabemos todo empresarios. Y para ser empresario a lo mejor también hay que tener, ¿no?, unas nociones, una formación, cómo formar a tus propios trabajadores, ¿no? Yo ahí lo dejo, si es por discrepar Hace un poco falta con formación ustedes. empresarial y, por cierto, la productividad que siempre se olvida, la productividad del trabajo es débil, pero la del capital cae.
que Félix me dice que nos vamos al gordo, que nos vamos al gordo. A lo mejor el gordo lo tenemos en el IBEX 35 como tengamos máximos históricos esta mañana. Señores, Antonio Sanabria, Rafael Ramiro, Julián Salcedo, feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad.